vamos a ese eje de Asia-Pacífico que tanta relevancia tiene ahora y va a tener a futuro en toda la estabilidad del orden mundial, por un asunto concreto, las palabras de Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa, que detonaban una tormenta diplomática en Asia, esa posibilidad de que Japón pudiera intervenir militarmente en caso de una agresión china contra Taiwán. Sabemos que esto es una polémica que viene además lastrada por mucho pasado en común, enfrentamientos, pero ahora mismo hay un equilibrio X en el que se están produciendo una serie de discusiones diplomáticas. Queremos ver el trasfondo. Para eso, nadie mejor que Cristina Font Aro, analista internacional, especializada en China y doctorando en Ciencias Sociales en la Universidad Carlos III. Cristina, bienvenida, buenas tardes. Muy buenos días y buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Vamos a dar contexto, a situar. Sí. ¿Cómo ves tú, así intuitivamente, a un primer vistazo, ese incidente diplomático? ¿Revela algo sobre el nivel real de tensión que hay en torno a Taiwán? Realmente funciona como un termómetro y no es ruido diplomático. Viene a indicar que los nervios en esa región están bastante... flor de piel, ¿no? Exacto. Hay que pensar que esto que sucede ahora no es coyuntural, sino que es más bien estructural. Y para entender lo que viene sucediendo, a mí me gusta mucho usar los distintos juegos. Hablemos de teoría de juegos. Lo que pasa es que, si puedo, hablaremos de más de uno. Imaginemos que China y Japón están uno enfrente del otro y tienen un tablero de ajedrez. Uno son las blancas y el otro las negras. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es, al movimiento de uno, el movimiento del otro. Uh-huh. Entonces, aquí deberíamos preguntarnos, más bien, ¿por qué la primera ministra japonesa ha dicho lo que ha dicho? Claro. ¿Y qué es lo que realmente significan esas palabras? Porque no son baladines. Claro, resulta raro porque son palabras relativamente hostiles para un país que en principio, después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, exacto, quedó anulada en cuanto a ejército por esa constitución que le impuso Estados Unidos, que tenía unas fuerzas de autodefensa que ahora están invirtiendo cada vez más, uh-huh, y es, además, teniendo en cuenta la historia, las tragedias como Nankín, etcétera, todos los problemas de la presencia japonesa en China, parece raro que dé un paso tan, en principio, hostil Takaichi. ¿Por qué lo hace? Realmente suena hostil, pero tiene un sentido, tanto para China como para Japón, aunque a China no le guste reconocerlo. A partir del 2015, Abe Shinzo estableció que Japón, con estas fuerzas de autodefensa, podría defenderse si la seguridad colectiva también estuviera en peligro, porque esa seguridad colectiva también es la seguridad nacional japonesa. Entonces, lo que ha hecho ahora la primera ministra es poner palabras, decirlo en voz alta, lo que normalmente se decía con ambigüedades, en voz baja. Y lo que ha hecho es hablar de una categoría jurídica. Para ellos, Taiwán forma parte de esa amenaza a la supervivencia de Japón. Pero me dirás, ¿por qué? Taiwán es Taiwán, Japón es Japón. Uh-huh. Taiwán es la puerta de acceso a Taiwán. Taiwán es la puerta de acceso a Japón en muchos sentidos. Por ejemplo, energéticamente, para tener energía Japón necesita que todo le llegue por barco, ya sea gasoil, ya sea gas. ¿Estos barcos por dónde pasan? Pasan cerca de Taiwán. Una vez han pasado Malaca, pasan por allí. Si China controla Taiwán, controla el estrecho. Si lo controla, puede ahogar a Japón. Aparte de ello, tenemos claro que Estados Unidos también seguía esta estrategia, porque dice, si China controla de facto lo que de jure le pertenece, que es Taiwán, porque es reconocido por parte de las instituciones internacionales que es parte de China, se proyecta hacia un ámbito más amplio del Pacífico y por ahí viene pues todo ese arco de defensa de Estados Unidos que tiene Japón, Guam y una serie de islas y de bases que van marcando como una especie de arco que protege. Pero claro, por otro lado, aquí hay una incoherencia por parte de estos actores proestadounidenses, que es que todas las instituciones internacionales dicen Taiwán es China, por lo menos legalmente, ¿no? Y sabemos que cuando cumpla 100 años la República Popular de China, que es en el año 2049, el objetivo verbalizado por Xi Jinping es: queremos tener la reunificación de facto conseguida. Esto indica que, como aseguran por ahí en el Pentágono, hay un reloj que dice cuánto tiempo falta para que China invada Taiwán.
según la inteligencia de Estados Unidos, hay una horquilla que se podría dar entre el 2027 y el 2035, es decir, incluso antes de que llegara el 2049. Lo que pasa es que nosotros esto lo evaluamos más desde nuestra perspectiva occidental, sin tener en cuenta cuál es la perspectiva china. Nosotros sabemos lo que es una herida a causa de una guerra civil luchada entre hermanos contra hermanos. Y eso es lo que representa Taiwán para los chinos. Claro. Ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, del 45 al 49, tuvieron su guerra civil y allí es donde se fue parte de esa población, parte de los que pensaban ideológicamente distinto al gobierno saliente. Entonces necesitan volver a reunirse, porque Taiwán, antes de que fuera Taiwán, era una isla de pescadores. Y es un tema nacional. Eso lo que hace es que sea un tema nacional. Y China tiene muy, muy claro que nadie debe meterse en los temas de casa. Los problemas de casa se resuelven en casa. No necesitamos que venga gente de afuera a decirnos lo que debemos hacer. Quizá por ahí, Cristina, es la reacción tan virulenta que no se ha limitado a lo diplomático, ni mucho menos de China, me refiero, porque ha tocado muchos órdenes. Le ha recomendado a los estudiantes que no vayan, ha restringido suministros. Es una reacción contundente. ¿Y esta reacción contundente ha sido para los de fuera o para los de adentro? O ambos a la vez, ¿no? Para los de fuera, para decir, esta es mi línea roja, claro, no la paséis. Sobre todo porque un conflicto con Japón no es un conflicto con Japón, es un conflicto con Japón, Estados Unidos y el resto de los aliados. No es una isla que está sola. Y esto es lo que Japón ha querido demostrar, que si China se mete con Taiwán, Taiwán no es una simple isla. Ahora bien, dentro de China hay todo lo que es la narrativa política sobre el nacionalismo, que es muy, muy fuerte y muy importante porque ayuda a unificar a toda la población, que es una gran población de muchos millones. Entonces, ellos tienen que demostrar, el Partido Comunista, el Estado, tienen que demostrar que realmente son garantes de esa unidad nacional, por lo que no pueden hablar de manera floja o suave ante lo que ha sucedido. Es evidente que sin llegar a guerra, sin que llegáramos todavía a guerra, un agravamiento del conflicto diplomático o algo más entre China y Japón afectaría a cadenas globales de suministro y sería muy desestabilizador, ¿no? Sí, de hecho, nosotros podemos ver Asia como que geográficamente está muy, muy lejos, porque si cogemos un avión tardamos horas para llegar. Ahora bien, cuando hablamos de economía, resulta que lo que sucede allí nos toca el bolsillo de cada uno de nosotros, porque la arquitectura económica básicamente es la del día a día. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues bien, porque Japón y China en semiconductores, en automóviles, en muchos sectores y, bueno, muchas de estas cositas, realmente ellos son potencias. Claro. Y si no, en el embalaje de todo ello. Y de un modo u otro tiene que llegar hasta aquí. Es muy interesante, pero claro, yo me pregunto, con un rival tan contundente, porque lo has mencionado tú hace un momento, si está ya en conflicto por Taiwán, no se enfrenta Japón contra China, se ve arrastrado probablemente Estados Unidos, que tiene bases y miles de militares en Okinawa, etcétera. Pero es que también probablemente se verían arrastrados Corea del Sur, Australia, Filipinas, por el otro lado igual Corea del Norte. Yo no quiero ni siquiera pensar que podría suponer un conflicto claro en esa línea. O sea, al final, todo lo que se arrastra a partir de ese estrecho de Formosa o estrecho de Taiwán, o como lo queramos llamar, parece verdaderamente grave en escala global. Lo es. Por eso ahora mismo allí, si seguimos con nuestra idea de teoría de juegos, se está dando lo que es un equilibrio de Nash. Es decir, ningún jugador está contento con el equilibrio que hay. Es un equilibrio muy tenso y muy frágil. Pero es el mejor equilibrio posible, es el menos malo de todos los malos. Y si uno de ellos unilateralmente decidiera hacer algún movimiento, se crearía un nuevo equilibrio, pero es que no sabemos dónde estarían los actores. Por otro lado, tampoco es necesario llegar a la guerra, tampoco es necesario tirar un misil. Ahora hemos visto, con todo lo que ha hecho China, que se puede lograr estrangular al otro con medidas diplomáticas, ya sean económicas, sean culturales, del turismo. Lo que pasa es que el statu quo actual es muy extraño, porque hasta Estados Unidos no reconoce como país a Taiwán, sin embargo dice, pero no toques nada, que de facto siga siendo independiente, aunque no sea un país, aunque yo no reconozca esa república de Taiwán, que sabemos que hasta los 70 era la reconocida por parte de Naciones Unidas, ahora no lo es, pero se intenta mantener una situación que es antinatural.
Vamos, yo Nadar creo. y guardar la ropa, ¿no? Sí, pero es muy raro porque tú dices, sí, reconozco que es tu parte, que es parte de la República Popular de China, que pertenece al continente como legitimidad, pero no cambies nada de facto. Eso va a tener que romperse en algún momento, ¿no? En principio. Sí, por eso lo que hemos visto hoy nos muestra que realmente hay tensión y ese equilibrio del que estaba yo hablando no es estático, sino que es dinámico y se van moviendo las piezas. Cada vez que miramos el tablero tenemos un juego completamente distinto y llegar a un punto, ya sea el 2027 o el 2035 o el 2048 y medio antes de llegar al 2049, que algo va a pasar. Lo que pasa es que siempre estamos mirando por el garrote. Es decir, en política tenemos la zanahoria y tenemos el bastón. Nosotros siempre pensamos en el bastón, pero China está aplicando este bastón más bien hacia afuera, hacia los otros, para marcar límites. Pero China, si es inteligente, no va a usar el bastón con Taiwán, porque las consecuencias internacionales serían abrumadoras, completamente negativas. Entonces, lo mejor para China, en verdad, es usar la miel, la zanahoria. Hombre, los casos de Mindanao o de Hong Kong, ¿no? Donde consiguió, a partir de mucha paciencia y de ciertas concesiones pequeñas, de políticas, dos sistemas políticos, tal, pues consiguió que le devolvieran esos enclaves que estaban en poder de Occidente, y lo consiguió sin disparar un solo tiro. Claro, y de hecho en Taiwán, que tiene 23 millones su población, ahí tenemos muchísimos jóvenes que están muy bien preparados, todos en la universidad, pero no puede haber trabajo para todos. Entonces China puede atraer a esa población más joven para que vaya a trabajar a China, y una vez la tienes allí, puedes hacer un proceso de socialización secundaria, y si estos jóvenes ya se sienten más cómodos con Beijing, pueden acabar atrayendo a sus familiares, por lo que en el fondo no es necesario acabar usando buques y misiles. Visión largoplacista, que es algo que siempre ha tenido China, el imperio del medio, ¿verdad? Yo creo que es lo que mejor nos podría pasar a todos. Cristina Fontaro, analista internacional, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. No hay tiempo para más, hasta aquí Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Hasta mañana.